Bueno, Camilo, cuando quiera. No lo escucho. ¿Listo? Listo. Muy bien. Aliomar Tarazona, bienvenido al podcast Vivir para Contarlo. Gracias, Camilo. Un honor estar acá en este set, hablar con usted. Pues es un honor que me hace. Incluso cuando me llamó sentí que esto era inmerecido, que no, pues en realidad no lo creí. Es grande estar acá después de haber visto a mis amigos de infancia como a Jason, el popular Zorrillo. Vi al Yamani, que al Yamani fue un ejemplo para mí de ese muchacho buen estudiante, hijo de esos dos grandes profesores que tuvo la región y bueno, incluso haber visto eso, vi en la cara del Yamani al profesor Álvaro y sentí que, uff, pegó duro. Gracias Camilo. No, pues estoy seguro que si está aquí es porque sí es merecido y seguramente quien lo vea va a tener esa perspectiva. Omar, justamente Ali como dice que le dicen mayormente, ¿no? El último entrevistado, no, ahí cae en el error de decir una entrevista, porque es lo que siempre repito, no lo es una conversa. El último capítulo, más bien, también entrevisté a un Tarazona, es una casualidad, pero bueno, tenemos a otro Tarazona, no sé si son familia, la verdad, pero estuve con José Manuel Tarazona. Fue el último capítulo de la temporada, la primera temporada, y pues arrancamos con usted también, con otro Tarazona, esta segunda temporada, que además, pues advierto va a ser con un formato de pronto más simple en el sentido de la producción. En este caso, usted está en Cúcuta, yo estoy en Bucaramanga, pero la idea es que, digamos, esa intención inicial de hacerlo presencial, pues me estaba generando también, pues que no hubiera una dinámica más fluida aquí en este podcast. Y bueno, vamos a tener muchos invitados dada el nuevo formato. Bueno, Ali, está aquí por muchas razones. Yo siempre digo que toda vida o toda historia de vida merece ser contada. Y yo siempre comienzo pues preguntando un poco por la actualidad, luego vamos un poco hacia atrás y luego pues hacia el barrio general. Pero en la actualidad yo veo detrás suyo pues un logo de una compañía, de una empresa, la organización GEA. ¿Podría darnos un poco de qué se trata? Claro, Camilo, yo no sé si usted sea creyente, yo soy creyente, cristiano católico, practicante. Y si nos vamos a ese tema, diríamos que usted arrancó por los misterios gozosos, arrancó de lo bueno hacia atrás. Sí, sí. Es importante contextualizar a quienes lo ven. Creo que mostrar el ahora hace que el contexto sea más fácil y luego ya vamos descubriendo qué tuvo que hacer Ali para llegar a esos gozosos. Sí, Camilo, mire, en este momento yo soy gerente de una organización que importa, comercializa repuestos para vehículos diésel. La organización se llama Organización GA Diesel, ese logo que ve atrás es OGAT, Organización GA Diesel. ¿Qué significa OGAT? OGAT es Organización Gabriel y Ali. Gabriel es mi socio. Fue esa ayuda idónea que conseguí hace 11 años que impulsó a que me lanzara a este proyecto, a este mar del emprendimiento que es bien difícil. Eso es una historia que iremos desarrollando y le iré contando cómo nació y cómo se fue gestando la idea y a lo que es hoy. Hoy es una organización a la cual pertenezco, me siento orgullosísimo de ser el gerente. Es una organización reconocida a nivel nacional e internacional porque nosotros somos importadores desde la China, India, Taiwán, Singapur, Japón y de Europa. Hoy en día somos 23 personas trabajando en la organización, son 23 empleados directos y son 3 personas que trabajan de manera indirecta. La revisoría fiscal, la persona de servicios generales y uno que otro practicante. Eso es lo que le puedo contar a grandes rasgos. Si le contaron, si sabe de algo, también soy emprendedor del tema gastronómico. Sí, por ahí supe que tiene la pizzería de moda de Cúcuta en este momento, ¿no? Horno Di Parma.
Se llama Il Forno di Napoli y se lo voy a hablar en acento italiano como Il Forno di Napoli. Il Forno di Napoli es el horno de Nápoles. Hace año y medio arranqué con dos socios más, dos socios que son también, bueno, sigue siendo empleado mío en la organización, colaborador mío en la organización, y los dos estamos al frente de la pizzería. Es un orgullo porque en menos de un año logramos ser la pizza del año según Chef Cocina y Sabor, los premios Chef Cocina y Sabor, y tenemos el premio, por acá lo tengo, no sé si se lo puedo mostrar. Mostrárselo aquí a la cámara, Camilo. Perfecto. Sí, hermano, empresario del tema gastronómico y de las autopartes. Le podría decir que amo las autopartes, pero que me distraigo haciendo pizzas. O sea que Forno de Napoli nace básicamente por un hobby, por un gusto diferente pues al trabajo. Sí, Camilo, mire, yo cocino desde muy niño. Ya nos vamos a ir hasta esa época cuando mi mamá se iba para el colegio a reclamar las notas y yo me metí a la cocina a hacer las arepas. Mi abuela me alcahueteaba eso. Cuando llegaba mi madre, nosotros somos de una familia de matronas, mi madre y mi abuela, pero matronas machistas, más mi madre. No le gustaba que el hijo varón, el mayor, el hombre de la casa, se metiera a la cocina a hacer arepas. Pero la pasión quedó ahí y siempre aprendí a cocinar, y un día probé la pizza, que fue tarde, la probé acá en Cúcuta, como a los 16 años, y a mí la pizza se quedó conmigo. Después fui aprendiendo que lo que comíamos era la transformación de la pizza, que la pizza, la auténtica pizza napolitana o la italiana, donde nació la pizza, no lleva tantos ingredientes, las masas son distintas, no son crujientes, y se me fue metiendo en la cabeza que yo tenía que ir a comer una pizza napolitana. Hasta que un día en Bogotá apareció una pizzería napolitana con horno napolitano, y tomé un vuelo y me fui para Bogotá a comer pizza napolitana. Y el resto de historia. ¿De qué año estamos hablando de esa? No, eso. Sí, la conversación la vamos a ir mezclando entre las autopartes y la cocina y mi vida en general, que es un montón de cosas, de imprevistos, de victorias y también de derrotas. En el 2021 apareció Emprende País con algo de innovación en Colombia, y me invitaron a participar en los bootcamps de la organización Grupo Bolívar en Bogotá. Entonces yo iba a Bogotá a hacer esas preparaciones, un escalamiento empresarial. Entonces era la mezcla de ir a Bogotá a trabajar y a comer pizza. Se empezó a gestar la idea cuando aparece el tema de la pizzería en Bogotá, que debo darle el reconocimiento a esa pizzería que se llama, hoy en día hay una que se llama Pizzardi Artigianale, y se me escapa el nombre de la otra pizza. Yo sabía, Camilo, que yo tenía que tomar una pizza con mi mano, la punta se tenía que caer, se tenía que poder doblar en portafolio o en portafoglio, dirían los italianos, y el tomate tendría que saber a tomate y no a salsa de tomate. Yo probé eso y yo sentí que estaba en Italia. Eso hace 2 años largos. Empecé a averiguar. ¿Cómo? Siga. Sorprende que haya sido hace poco que nace como esa explosión en términos de ese gusto, de lo que significó el interés, ir, probar y de ahí pues decir, tengo que hacer algo diferente a eso. Y nunca se le pasó por la mente pegarse el viajecito a Italia. Yo fui a Italia, pero hace poco. Vea, Camilo, aquí viene la primera enseñanza, y va a sonar muy prepotente que yo esté diciendo que la primera enseñanza, porque lo que uno ha aprendido en la vida uno tiene que enseñarlo, nada se puede quedar con uno. Si de algo adolecemos en la tierra, en nuestra tierra, en Ábrego y la provincia, es que no damos el paso. Generamos muchas ideas, tenemos muchos sueños, sentimos que tenemos muchas necesidades, pero nos quedamos en la necesidad, el sueño se va
y aparece alguien que empieza a cumplir el sueño y vivimos el sueño en cuerpo ajeno. Y decimos, yo tenía esa idea, yo lo hubiera hecho, yo lo iba a hacer, me ganaron, porque no tuve la plata, porque no tuve el tiempo. Tenemos un montón de excusas. Esas excusas las he tenido yo en la vida. Aprendí por algunos mentores. Ha tenido momentos, y ya mirando por el retrovisor, de decir, tuve que pasar por cosas que normalmente son duros, dolorosos, dejé pasar esta oportunidad, dejé pasar esta idea. Muchas Porque veces. es que suena muy bien, y seamos sinceros, o sea, el consejo suena espectacular, y sé que muchos lo sabemos, y le digo algo con toda sinceridad. Usted lo dice, es como me estuviera también cayendo un baldado a mí. Sin duda he tenido también que asumir ese tipo de situaciones, pero la pregunta, y me gustaría aquí también es excavar un poco sus capacidades, sé que las tiene gracias a su experiencia, a lo que ha logrado, es que ese consejo para llevarlo un poquito más allá es cómo podemos hacer ese salto. O sea, no es hay que hacerlo, sino cómo puedo yo no solo quedarme en la idea y la intención, sino qué necesito para hacer ese salto, porque uno dice, no, pues haciéndolo, sí, pero claro, hay cómo lo voy a financiar, pero es que no conozco, pero es que están los miedos, pero es que, y lo que usted dice, todas las excusas inherentes a esa situación, que están más atados al miedo que a otra cosa. ¿Qué nos puede decir frente a eso? Claro, Camilo, me voy a meter, voy a hacer a grandes rasgos, le voy a decir lo que yo considero que pasa en nuestra vida y en la vida de todas las personas. Nosotros somos una escultura que se va esculpiendo con el tiempo y que debemos ir buscando mejorar día a día. A veces nos estancamos. La vida se encarga de esculpirnos, ya sea, llamémoslo Dios, la vida, la naturaleza, yo le voy a decir Dios. Y Dios le va poniendo a uno las pruebas y nosotros tenemos que actuar. Pero primero, Camilo, lo primero que hay que hacer es prepararse. Pero Bill Gates se salió al cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas. Pero Elon Musk no estudió una carrera. Pero tal persona, el de Facebook, no recuerdo el nombre, él simplemente se inventó eso y se salió de la universidad. Pero dígame, cuando una persona le dice a uno eso, dígame más casos. Dígame, mencióneme 10. Y le mencionan 4, le mencionan 3. Son casos excepcionales. Al resto le toca prepararse. Cuando empecé yo a sentir que no el éxito, pero sí que la bienaventuranza, que las buenas nuevas empezaban a llegar a mi vida, cuando tomé la decisión de ponerme a estudiar, que fue tarde. Yo terminé mi carrera hace 5 o 6 años, tal vez 7 años, como administrador de empresas. En ese momento vino el crecimiento de la organización. ¿Por qué? Porque yo empecé a trabajar, iba a la universidad a estudiar en la noche y lo que yo hacía en el día iba y lo evaluaba en la universidad. Entonces yo fui creciendo y fui entregándole a mi organización lo que iba aprendiendo. Pero eso también me ayudó a que hay que tomar riesgos. Hay que tomar riesgos. Siempre hay que hacer un plan de trabajo. En la vida, en el amor, en el trabajo, uno tiene que tener un plan. Así como cuando uno se está enamorando, uno genera un plan para llevar una rosa, para llevar una serenata, para invitarla a salir, así es en un emprendimiento. Y cuando yo le digo que hay que tomar riesgos y que no hay que dejar pasar oportunidades, es así. ¿Cómo lo financio? Existen los bancos. Me preparé, sé cuánto es una buena tasa de interés, sé planear, sé cuánto me cuesta. Ahí es. Muchas veces uno tiene la idea, pero no tiene la preparación para desarrollarla. Para finiquitar, la educación es base fundamental para el crecimiento personal y el crecimiento empresarial. Ali, cuando uno escucha eso, pues digamos que entiende el raciocinio de cómo pudo aplicar eso que está usted aprendiendo en la academia, en la universidad, en su carrera, en sus profesores. Pero déjeme preguntarle algo también, porque cuando usted me dice que recién lo hizo, seguro que usted tenía ya una cancha, un bagaje tremendo. Y pues me gustaría saber también,
cómo fue enfrentarse a la teoría, incluso a profesores que muy bien sabían el discurso del libro, pero cómo usted confrontó eso con la realidad y con toda la experiencia que ya usted venía acumulando? Porque la mayoría que estudiamos de pronto lo hicimos muy jóvenes y íbamos con la mente en blanco, ¿cierto? Era un blanco, y todo lo que nos decían era, ok, esto es así, porque estábamos como en ese proceso de exploración. Pero ¿cómo es ir a la academia, estudiar administración, cuando usted ya empíricamente tenía seguramente gran parte de lo que se necesitaba para hacer? Segundo consejo, Camilo: no le crea a un profesor que no ha logrado nada. O sea, también suena bastante fuerte, agresivo, grotesco incluso, pero un profesor que le está diciendo la plata no la necesita, usted tiene que ser emprendedor, usted tiene que ser esto, y usted va a ver qué hace el profesor, y el profesor quebró a tal empresa, fue gerente de tal empresa y se quebró, a ese profesor no le crea. Hay que creerle al profesor que lo lleva uno de la mano y le está enseñando dónde se puede caer y cómo levantarse. Eso me pasó a mí. Yo ya tenía una empresa como la organización GEA Diesel, que en aquel entonces se llamaba Repuestos GEA Diesel, y que en mi mente siempre fue una organización. En mi mente siempre dije, tiene que ser algo grande, algo que la gente reconozca. Yo llegaba a la universidad y tenía que enfrentarme con esos profesores que tenían muchas capacidades y otros que no las tenían tanto. A los que no las tenían tanto, pues me dedicaba a cumplir en su clase, y a las que tenían, puedo hablar de Claudia, la profesora Claudia García, Álvaro García, muchos profesores que logré exprimir de ellos un montón de conocimientos, un montón de riesgos a tomar, y de riesgos calculables, porque el riesgo tiene que ser calculable. Entonces, ¿qué invito yo a la gente que se le mide a estudiar? Primero, hermano, vayan a estudiar para prepararse. A los muchachos, sin afán. Yo terminé mi carrera a los 38, 39 años, pero los muchachos tienen la posibilidad y se van a hacer una carrera para cumplirle al papá o a la mamá. Sin afanes, muchachos. Estudien lo que de verdad les gusta. Que le gusta el derecho, ya sabe que tiene que leer mucho, pero estudie derecho. No se ponga a estudiar ingeniería de sistemas, porque es la carrera del futuro. Usted me decía, ¿cómo se hizo para enfrentarse a los profesores? El verdadero reto está acá. Entonces, cuando el profesor le dice a usted, financiese, es mejor financiarse con una tarjeta de crédito que con plata de su bolsillo. Pero aprendemos en finanzas a que el valor del dinero en el tiempo, que es el interés, eso cuesta plata. Y cuando la rentabilidad de las organizaciones, cuando están comenzando, las organizaciones no tienen rentabilidad, o la rentabilidad es muy poca. Así me enfrenté, con hechos reales. Así pasé mi tesis, y mi tesis fue laureada. No, yo temo que estemos hablando en este momento de mis logros. Todo en mi vida no ha sido logros, y usted va a seguir escudriñando y va a encontrar un montón de cosas, porque de los videos que he visto de su podcast, usted es un especialista en tocar fibras, y seguro que las mías las va a tocar. Bueno, pues gracias ahí por el halago, pero digamos que no es esa la intención. La verdad es que yo busco genuinamente, como le decía al comienzo, pues detrás de cámaras, es que hay como ese verdadero interés, ¿no? De ver cómo se van transformando, también cómo las decisiones que tomamos van transformando nuestras vidas. Y a veces, cuando estamos en posiciones privilegiadas, qué bueno es desde esa posición dar mensajes que ayuden a personas que van a transitar ese camino, y que de repente todos esos consejos se eviten. No que no caigan en errores, porque además supongo que son completamente necesarios, porque van generando carácter, pero a veces sí que a veces el camino se puede acortar, ¿no? Y puede ser menos doloroso. Es esa la intención. Pero sí me gustaría, y antes de ir un poco más hacia atrás, pues cómo se siente un día en la compañía, qué posición tiene la compañía hoy en el mercado frente a los competidores, cómo ve, digamos, la actualidad de la economía colombiana, que tanto ha afectado
el negocio, qué proyecciones hay en ese sentido. A ver, Camilo, nosotros estamos en un negocio que depende estrictamente de la tasa de cambio del dólar. Bueno, como todos los mercados en el mundo dependen del dólar. Pero nosotros tenemos una situación sui generis, y es que nosotros estamos pegados a Venezuela y dependemos de Venezuela. ¿Cómo me siento con la organización? Maravillado. ¿Cómo me ha ido este año? Bien, pero no como quisiera. ¿Por qué? Porque desde la llegada, voy a hablar poco de política, pero desde la llegada de nuestro presidente, y digo nuestro porque es el de todos, no es de mi gusto, pero las cosas han ido de mal en peor. La tasa sube, la tasa del dólar sube, por lo tanto los importadores nos vemos afectados. No estoy diciendo que solo el presidente haga que la tasa suba. Hay otras, ¿cómo le digo? Otros ítems internacionales que hacen que eso suba. Pero la desconfianza en nuestro mercado ha aumentado y por lo tanto el poder adquisitivo de las personas empieza a bajar porque los bienes importados suben y la gente suple primero su cadena de necesidad: comida, vestido y educación, el cargo que se espere. Pero a pesar de eso, nosotros nos sentimos muy fuertes. Nosotros venimos creciendo, la empresa sigue creciendo en nombre y sigue creciendo en ventas. Acaba de salir la revista de las 300 empresas del norte de Santander, y nuestra empresa en el comercio es la empresa número 292, que para una empresa de 11 años pues es maravilloso. Nosotros somos la primera empresa de autopartes del norte de Santander en ese rubro. No, la primera no, estoy diciendo mentiras. Por un porcentaje muy mínimo, le puedo decir que es por 16 millones de pesos, está otro coterráneo, que está en el 291. No lo voy a decir en público porque sería irrespetuoso con él. Después yo le digo quién es y hombre, estaría maravillado de estar acá. También en lista para invitarlo acá. Claro. Entonces... ¿Y cómo se llama? Aprovecho ahí la situación. ¿Hay cierta, o es fuerte la competencia o lo viven pues amistosamente? Hermano, lo rico es que sea fuerte. Porque si usted va a ver un partido de fútbol y están ahí sin hacerse mucha fuerza, usted dice, qué partido tan malo. Esto es muy fuerte. Muy fuerte porque las empresas, a medida que vamos creciendo, el gasto se vuelve mayor. La carga impositiva se vuelve mayor. Usted necesita más capacidad instalada, más personal, más mano de obra y sobre todo más músculo financiero. Y eso hace que usted pague más intereses, que pague más salarios y que pague más arriendos, o que acuda al mercado financiero para comprar activos fijos como locales o casas para volver locales. Eso hace que la rentabilidad empiece a disminuir. Entonces no es lo mismo una empresa de 26 empleados compitiendo con una empresa que tiene 2 empleados, que no tiene una carga impositiva tan alta y que puede acceder a los mismos bienes a los que yo accedo, a los mismos commodities a los que yo accedo, sin necesidad de endeudarse o tener esa carga del gasto. Entonces nosotros cada vez la lucha es más grande. ¿Para qué? Para que vendamos más, para que crezcamos más en el mercado, pero la rentabilidad se sostenga. Al final del ejercicio queda una ganancia, porque estamos acostumbrados que se compite es con precio. En la organización GA no competimos con precio. Si usted consigue más barato en otro lado, bien. Aquí consigue asesoría, servicio, disponibilidad, horario, originalidad, un montón de cosas que no consigue en otro lado, y eso cuesta. Cuénteme, me quedo en silencio, lo dejé así como asombrado. Aquí se compite de esa manera. Una realidad que puedo, pues de alguna manera, desde la barrera, claro, pues entender. Hay incluso una teoría del Valle de la Muerte en términos de crecimiento empresarial, y es esa escalabilidad
que a veces ya llega un punto marginal de creciente en el cual un crecimiento adicional, por ejemplo, el número de empleados puede llegar o no, comienza a generar un decrecimiento en términos de utilidad bruta, utilidad neta, utilidad operativa. Y es bien complejo eso porque no es como que haya simplemente un cálculo, sino que quien está allá adentro es que puede o debería más bien empezar a identificar cómo no caer en ese valle de la muerte, que es cuando finalmente los costos terminan canalizando pues esa ganancia que podría ser marginal, pero que termina siendo, o puede ser, va en contra más bien de lo que sucede con la compañía internamente. Entonces, entiendo cómo por ejemplo, una competencia por crecer más puede terminar siendo contraproducente para la utilidad operativa, y es algo bien delicado que evidentemente solo quienes están allí pues lo pueden entender. Y bueno, pues lo que usted dice es cierto, ¿no? Esa competitividad hace que se quiera crecer, ¿no? O sea, a veces si no hay competidores, si no hay más, pues se entra también en un estado, en una fase ahí de tranquilidad, de zona, de la zona de comodidad, y finalmente la competencia, y esto hablando de mercados perfectos, de economías de mercado, es lo que hace que se aumente la calidad. Por ejemplo, ¿qué me incentiva a ofrecer un mejor servicio? ¿Qué me incentiva a tener un mejor horario? Todas esas características que mencionaste de la empresa, pues solo es la competencia la que permite que eso suceda, y siempre es sano. Pero preguntaba si ustedes tienen contacto o cada quien anda allá en su... No, nosotros tenemos una asociación que se llama SOPAR, está a nivel nacional, y la seccional norte de Santander, de la cual honrosamente soy miembro de la junta directiva. Nos la llevamos bien, muy bien, no dejamos de ser competidores, pero nos la llevamos bien. Acabamos de hacer el cierre de año, 50 socios en mi pizzería, a los cuales yo les hice la pizza. Quiero andar un poquito en el tema que estaba tocando usted, que muy ampliamente lo desarrolló y que está perfectamente desarrollado, y es que para los nuevos emprendedores no nos enfoquemos tanto en las ventas, porque uno empieza a escalar en ventas y vender mucho, que es muy bueno, empieza a jalar muchos recursos. Cuando uno empieza a buscar por un lado y por otro lado, porque necesito vender más y vender más, cuando uno se da cuenta, Camilo, es posible que la empresa esté quebrada por la demanda de recursos. Usted lo dijo muy técnico, así es. Uno tiene que estar haciendo normalmente indicadores financieros a los estados financieros y para ver cómo está la empresa. Lo vamos a resumir en, como dicen, entre más alta sea la palmera, más duro cae el coco. Entonces hay que tener mucho cuidado, crecer a paso lento, pero bien firme, bien estables. Hay momentos que hay que recular y echar para atrás, deje que las ventas bajen, pero que la rentabilidad no disminuya. Eso a grandes rasgos es lo que le quiero decir yo a los nuevos empresarios. Pues muy bien, entonces, por lo que están haciendo ya los coterreanos, los abregueses, pegando fuerte ya en el negocio de autopartes en Cúcuta, ¿no? Bueno, pero ¿están solo en Cúcuta o qué tan amplio es el espectro que tienen con el negocio? Bueno, yo le decía a usted que nosotros dependemos estrictamente del mercado venezolano. Nosotros en Cúcuta somos, y el área metropolitana, somos 1 millón de habitantes. Venezuela tiene 24, bueno, han salido 8, tiene 16, pero tiene muchísimos vehículos. Nosotros somos quienes suplimos a Venezuela con las autopartes. Cuando el poder adquisitivo del venezolano disminuye, pues a nosotros se nos ve muy afectados nuestros resultados. Mire, que es diferente venderle a 1 millón de habitantes que venderle a 17. ¿Sí? A pesar de que nosotros tenemos presencia a nivel nacional, nosotros tenemos vendedor en Medellín, tenemos vendedor en Bogotá, tenemos vendedor en Bucaramanga. Eso ayuda, eso fortalece el mercado interno, ayuda. Pero nuestro pueblo, o sea, nuestro país, nosotros no somos consumistas, mientras que el venezolano sí consume, es nuestro cliente favorito, los amamos. Y ante la pregunta suya, ¿qué tan grande es? Pues somos grandes porque tenemos presencia. Somos grandes, me refiero al sector cucuteño, a los empresarios cucuteños. Tenemos el mercado venezolano y tenemos también el espectro colombiano. Así que tenemos oportunidades, no tenemos problemas, tenemos oportunidades.
Se quedó en silencio, Camilo. ¿Qué pasó? Camilo se quedó en silencio. ¿Sí? Sí, no lo escucho. No lo escucho, Camilo. Camilo. Camilo, no lo escucho. Se cortó la comunicación, hubo ahí como una reconexión. ¿Sí? Pero no importa, yo lo edito. Vale, entonces, creo que ya había cerrado la idea, entonces no hay... Listo, no hay lío. Bueno, Wally, separándonos un poco de esa, pues de esa actualidad tan aplaudible, porque quien ha hecho empresa, quien ha intentado hacer empresa, solo quien ha experimentado ese proceso, también entenderá que estar en esta posición dominante del mercado es de verdad un gran ataque al ofensivo. Y qué bueno que pueda estar con nosotros, dar parte de su tiempo para mostrarnos, ¿no? que es posible y que se puede llegar a estar en la cima, ¿no? Pues en este caso del negocio de las autopartes. ¿Y cómo fue la infancia? ¿Qué tanto recuerda esa época del pueblo? Ay, Camilo, mi infancia fue feliz. Muy, muy, muy feliz. Con muchas necesidades, entre comillas la palabra necesidades, porque gracias a Dios, antes de que mi mamá se nos fuera, en noviembre 13 del 2020, unos años antes pude ir convenciendo a mi mamá que fuimos felices, que no nos sobró, pero nunca nos faltó nada. Entonces, cuando yo hablaba con mi madre, hablábamos, ella decía: ay, hijo, con tanta necesidad, con tanta pobreza. Y hoy precisamente, Camilo, hablaba con mis compañeros de trabajo de decirles: ¿cuál pobreza? O sea, ¿cuál pobreza si en mi casa el 24 de diciembre había 1000 buñuelos para repartirle a todos mis vecinos, y habían 200 tamales, y había natilla de la casa hecha con maíz, y habían conservas, y habían higos, y había un montón de cosas? Pero ¿cuál pobreza había? Creíamos que había pobreza. Y vuelvo al tema donde tocamos las falencias y nuestras debilidades. Los de la tierra tenemos un dechado de virtudes, montones de virtudes, pero tenemos esa gran falencia, y es que nos creemos que somos menos, y nos creemos que no tenemos, y nos creemos que somos chiquitos, y nos creemos que hablamos feo, y nos creemos que somos feos y que no podemos. Así crecimos, y crecimos en que usted no puede ir a esa fiesta porque usted es pobre. Usted no puede ir allá si no tiene para el regalo. Pero a pesar de eso, Camilo, muy felices. Jugando en la calle, escapándonos con mi hermano para la quebrada del Molino. Todos los días sabíamos que si nos escapábamos nos daban juguete. El juguete venía, pero nos seguíamos escapando. Una infancia maravillosa en el colegio y en la escuela. En la escuela hoy conservo amigos de la escuela. Mi compadre Walmart, que sea este momento para decirle que lo quiero, que lo amo muchísimo, a Walmart Arevalo. No, ahí se fue la conexión. Pero se fue la conexión, pero acá sigue grabando. Quedó grabado, sí, pero quería decirle para... ¿Y ahora estamos bien? Pero yo estoy viendo internet. ¿Me está escuchando bien? Y ahora sí, bien. Bueno, repitamos eso. Que este es el momento para enviarle un gran saludo a mi amigo y compadre Walmart. Me quedaron esas amistades. Me quedó un compadre maravilloso, Walmart Arevalo. Este es mi amigo desde la primaria hasta que salí de Ábrego, y hoy sigue siendo mi gran amigo. Una infancia en la escuela Santa Bárbara, en la escuela Santa Bárbara, sí, en el colegio Santa Bárbara, una infancia donde trabajé, pero también jugué muchísimo. Debo decirle que fue maravillosa, fue absolutamente feliz. ¿Qué barrio era? Yo soy del barrio Bolívar, orgullosamente del barrio Bolívar, de
a una cuadra del Parque Bolívar, imagínense, tenía todo ahí, tenía un solar de 300 metros cuadrados para correr y jugar con pepas de tártago y caucheras y un sinfín de cosas, la quebrada del Molino a 500 metros, un gran palo naranjo en la casa. Pensando en lo que inicialmente hablaba pues de que había muchas limitaciones, también es cierto que en el pueblo, o en los pueblos en general, sobre todo en esa época, aquí en Colombia, las clases sociales tampoco es que sean muy diferentes en términos reales. Unos que se crean más que otros, pero en términos reales y absolutos y hablando de dinero, pues no creo que la diferencia sea real o muy marcada. Pero ¿qué tanto se sentía que podía ser diferente frente a otros amigos o demás, que al final eran los mismos con los que jugaban en la calle, con los que iba a la quebrada, etcétera? Afortunadamente no lo fue, Camilo. O sea, sí tal vez se inculcaba eso desde las raíces familiares y desde el amor de la madre, porque así se lo inculcaron a ella. Nada se hace sin amor y nuestras madres lo hacían todo con amor. Pero mis amigos, los que estaban mejor o estaban arriba, un poquito arriba en la clase social, nunca fueron diferentes conmigo. Tal vez si pueda mencionar uno que para nosotros era como que, la mejor ropa se la pone él, los mejores zapatos los pone él, mi amigo, mi gran amigo, Freddy Antonio Escaño. O sea, Freddy se mostró con nosotros un igual y siempre fuimos iguales. Eso ya fue en bachillerato, mi amigo, mi vecino Yesid Navarro. O sea, nunca, nosotros de verdad en la práctica nunca vimos eso. Y lo que usted dice, las escalas sociales en los pueblos en realidad no existen. Existe una o dos o cinco personas que todos en el pueblo dicen, tiene plata. Pero la escala social no está. Afortunadamente no lo creímos. Si me lo creo, todavía estuviera metido en ese fango. No me lo creo. Porque me imagino que la salida del pueblo, que fue después de finalizado el bachillerato, tengo entendido, esa salida y enfrentarse pues a una nueva realidad, a un nuevo contexto, a unos nuevos retos, también lo enfrentaron a reevaluar ese pasado en términos de entender de cuánto había carecido o cuánto quería hacer. O sea, eso pudo ser un despertar para Lee, el salir del pueblo, ver que hay más, que no retos, que hay ahora sí hay mucho más grande. Eso pudo ser revelador. Mucho, Camilo, pero mi despertar fue tarde. O sea, llegó el momento de hacerme a culpas. Mi despertar fue tarde. Yo terminé el bachillerato creo que en el 95. ¿De Santa Bárbara? Del Santa Bárbara. El mejor estudiante de bachillerato, más no el mejor puntaje, ¿sabes? Pero yo siempre me destaqué por ser un muy buen estudiante. Hago un paréntesis. Me dice que ha sido muy fuerte, ¿no? ¿Cómo? Dice que las matemáticas ha sido uno de sus fuertes. Las matemáticas han sido para mí lo mejor que conocí en cuanto a la academia se refiere. A mí las matemáticas me encantan. Y me destaqué en las matemáticas. ¿Ahí en el colegio? ¿Cómo, Camilo? ¿Qué profesor tuvo de matemáticas en el colegio? ¿Cuál recuerda? Uy, no, hay que ponerle nombre a este señor, el profesor Otoniel Cárdenas, un maravilloso profesor de matemáticas, un tipo con unas habilidades como profesor, con un tipo de vocación. Otoniel era el que nos decía, si no entiende, venga a mi casa, y todas las tardes estaba Otoniel disponible. Del producto de Otoniel, del señor Otoniel Cárdenas, está Armando Ortiz, un gran arquitecto, maravilloso, siempre me ganó un poquito en las matemáticas, era mejor que yo. Dicen que yo era bueno, pero Armando era mejor que yo. Y volviendo a ese tema del colegio, yo trabajé siempre, Camilo, siempre trabajé desde los 6 años. Mi mamá me dijo un día, usted es el hombre de la casa. Y así, eso sí me lo creí y eso me lo llevo a cuestas y eso tengo que hacer catarsis y tengo que erradicarlo de mi vida porque nuestro cerebro primitivo ahí lo conserva y en el momento menos indicado aparece.
Yo trabajé con el difunto Virgilio Angarita ayudando en carpintería, vendí chance, vendí rellenas, vendí tamales, pasteles, naranjas, y cogía tomates, sembraba cebolla, hacía un poco de cosas. Por lo tanto, a pesar de que mi niñez fue feliz, carecí de muchas cosas. Carecí de las salidas con los amigos en las tardes, carecí de ir a ya los primeros tragos con los amigos, las primeras fiestas. Eso no existía, para mí no existía. Por lo tanto, cuando mi gran mentor, uno de mis grandes mentores, Alex Tarazona, coterráneo, primo, Alex Tarazona Gallardo, me dijo, ¿quiere venir a Cúcuta a trabajar conmigo a una gran empresa que se llama Servirenor? Yo no lo dudé, pero llegué acá y encontré el mundo. Lo que yo no había hecho, vine a hacerlo acá. Conocí el licor, conocí la calle. O sea, no me volví un hombre malo, pero sí me volví un poco mundano. Y empiezo a olvidar esas raíces y esos valores que le enseñaron. Y me olvidé un poco de la casa. Siempre vivía pendiente, pero dejé de ser el hombre de la casa, el responsable de la casa, y me dediqué a mí, a la fiesta. Y llegó un momento en que, oiga, despierte. ¿Cuándo? Cuando a los 22 años, tal vez, 78, 2001, a los 23 años tuve mi primer hijo. Y a los 24, 25 tuve mi segunda hija, la niña. Jason y Luisa, ¿no? Jason y Luisa, está bien dateado, hermano. Jason y Luisa, y bueno, ya hay que comprar pañales, y ya hay que llevar al médico, y ya hay que llevar comida, y pues tampoco es que haya sido que yo no viví con mi primera pareja, Fanny Rodríguez. Entonces ella en un lado, yo en el otro, y hay que mandar para Ábrego, y hay que mandar para los niños, y hay que pagar el arriendo acá. Entonces empieza uno a adquirir responsabilidades. Y viene un tercer consejo, y usted ya lo vivió. ¿Cuántos años tiene usted, Camilo? Disculpe. 38. Este man es muy joven. Pero a los 24 años uno entra como en un vacío, entre los 20 y 25 años, como que yo no fui nada, como que yo no pude, como que yo no lo logré hacer. Y aquí voy a quedar, y voy a quedar como mensajero, como empleado. Yo lo estoy viviendo con mi hija mayor, que a pesar de estar en Europa estudiando, entra a veces en esos vacíos, y yo sentí que no, hasta que de un momento a otro se me empezaron a dar las cosas. Pero cuando se me empezaron a dar, cuando empecé a poner los pies en la tierra y a honrar realmente a mi madre, ahí empecé a sentir que sí valía la pena divertirse, que sí valía la pena gozar, pero que había unas responsabilidades y que había un mundo por conquistar. Sí, es que digamos, cuando ya se da la situación de ser padre, creo que eso es un polo a tierra inevitable, ¿no? Casi que instintivo, primitivo más bien. Entonces, claro, me imagino que esa, y también de saber que ya depende de las personas también de lo que uno está haciendo, pues empieza a mover por allá algo muy, muy antes. Que 22 años me dijo que tenía aproximadamente. A los 22 años ya quedamos embarazados de Jason. Quiere decir que estaba trabajando en Cúcuta, pero se escapaba para Ábrego. No, porque la mamá de mis hijos vivía acá en Cúcuta. Yo a Ábrego iba solo en los diciembres, y ya tuvimos a Luisa, y ya Fanny se fue para Bucaramanga en una separación ya más formal, porque seguíamos siendo como pareja. Tampoco es que haya sido yo para la época una florecita, siempre era de matón en matón, saltando de matón en matón. Entonces todo eso me llevó a la separación. Fanny se fue para Bucaramanga, mis hijos se criaron en Bucaramanga, mis dos hijos mayores. Entonces era todo acá en Cúcuta, y cuando iba a Ábrego era un santo, porque ya le dije que llegó un momento en que empecé a de verdad cumplir el mandamiento de honrar a los padres, y pues me quedaba honrar a mi mamá. Y el honrar a los padres da frutos, seguro que sí da frutos. Y seguro que sí. Cuando empieza el proceso de trabajo, cuando empieza a trabajar pues en Cúcuta, me imagino que ahí empiezas un proceso de aprendizaje, ¿no? De empezar a absorber
cómo se movía el negocio y demás. Evidentemente, o bueno, quisiera preguntar, ese trabajo me decías que también era con el tema de autopartes, ¿no? Sí, siempre en Cúcuta trabajé con las autopartes desde que salí de mi pueblo. Yo salí, tan pronto salí de bachillerato, fui a trabajar a Ocaña y vine aquí a Cúcuta a trabajar con un primo, pero arreglo de neveras y este tipo de latonería de refrigeradores. Y lamentablemente fallece mi abuela. El gran amor de mi vida, mi alcahueta, mi Evangelina Jaimes. Evangelina, mi cómplice, fallece. Yo tengo que volverme para Ábrego, pues, a las exequias, a sufrir mucho con mi madre, a sentir que quedamos desprotegidos, solos. Y volví a trabajar a Ocaña y ahí me llama Alex y me vengo aquí a Cúcuta. Empiezo en los repuestos y rápidamente ese picante que tiene nuestra región cuando queremos, rápidamente me fui destacando. Empecé como mensajero, como auxiliar de cartera, me pasaron a mensajero y me fui destacando en la venta de las autopartes y Alex me dio la oportunidad. Trabajé varios años con él ahí, después me ascendí a jefe de compras. De ahí me retiré para ir a administrar un punto de venta. Por eso le digo que no todo es dicha. De ese punto de venta decidí emprender. Me fue muy mal, terriblemente mal. Volví a trabajar a otra empresa. Alex, me gustaría hacer una pausa, entender qué puede evaluar ahora, después de tantos años y la experiencia, qué falló en ese momento, qué hubiera cambiado para que el resultado hubiera sido otro. eso se resume en que uno cree que cada vez que la caja hace clink, la plata es de uno. Esa plata no es de uno. Eso entra para pagar proveedores, empleados, arriendo, pero uno asume que es de uno. Y lo que le decía en un principio es crecer en ventas y no tener cuidado con la rentabilidad. Eso pasó. Creí que la plata era mía, éramos dos socios, nos fuimos al traste, yo me quedé sin nada, sin trabajo, sin plata, sin empresa. Volví a trabajar a otra empresa. En este momento hoy todavía había una responsabilidad, supongo, con la familia que quedó en Ábrego, porque tiene usted también un hermano y dos hermanas, todos ellos menores, ¿no? Y además su mamá. Siempre la hubo, Camilo. Yo tuve la responsabilidad, ya le dije en un momento que mi madre un día me dijo, usted es el varón de la casa, usted tiene que salir, como a los 7 años cuando empecé a vender chance. Y esa responsabilidad siempre la tuve, el estudio de mi hermano Jesús, Ingrid y Marjorie. Yo en las reuniones familiares, les digo, yo tuve que ir a la biblioteca corriendo después de salir del colegio y decirle a Gilla, présteme estos libros. Gilla me los prestaba, me los separaba y me los llevaba a la casa. ¿Para qué? Para de 12:30 a 1 alcanzar a hacer algo, porque a lo mejor entraba a trabajar donde Virgilio y volver a llegar a las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde a seguir estudiando. Hoy tenemos muchas facilidades como el internet y el celular y una serie de cosas. Pero a ellos, o sea, yo no tenía álgebra, me la prestaba el colegio. Yo no tenía el libro de literatura, me lo prestaba el colegio. No tenía el de ciencias, me lo prestaba el colegio. Los atlas me los prestaba el colegio. Mientras que mis hermanos necesitaban álgebra, yo la compré. Necesitaban el diccionario, ellos tuvieron esa serie de comodidades. Se los digo sin el ánimo de echarles en cara, no, sino que decirles, bueno, en la casa se pudo esto. Pero eso me trajo problemas, Camilo. Pero de esa situación adversa, compleja, dura, la verdad que uno puede imaginar, o sea, como un niño pues se enfrenta a todas esas responsabilidades, seguramente le ayudó a formar carácter, ¿no? Y a ser la persona que es hoy en día. Pero ¿qué tanto de esas dificultades quiso evitarle, no solo a sus hermanos, sino ya ahora más maduro, a sus hijos? ¿Los enseñó desde pequeño a darle responsabilidades, o más bien ha sido de los que no quiere que pasen ninguna de esas situaciones que usted pasa? Pues eso le decía anteriormente que eso al final me trajo unos problemillas, porque
yo me convertí en padre de mis hermanos y digámoslo así, sí, esposo de mi mamá, como el esposo, como el que manda en la casa. Entonces, mis hermanos respondían, yo regañaba, yo organizaba, lo que diga Ali, lo compró Ali, ese tipo de cosas, díganle a Ali. Y ya después vinieron los hijos y los sobrinos. Entonces es de mis sobrinos, le voy a decir a Ali, le voy a contar a Ali. Entonces mis sobrinos, mi sobrino Juan José y mis hijos crecieron como con cierto sustico. Yo llegaba a mi casa y hubo necesidades en la niñez, no muchas, hoy en día digo que no muchas, para la época sentía que eran muchísimas. Y mi mamá hacía la comida y mi hijo y mi sobrino, no quiero eso. Pero cuando yo estaba, no. Eso es lo que hay para comer. Cuando yo no estaba, el tío Chus, que ya vive acá en Cúcuta también, el tío Chus, mamá, cómprales una pizza, yo le mando la plata. Mamá, cómprales perros calientes, yo le mando la plata. Entonces había un desequilibrio. El que regaña, el que molesta y el tío que consiente. Por lo tanto, todos los sobrinos son con mi hermano Jesús un amor. Que si me forjó el carácter, la dificultad del trabajo, sí me forjó carácter. Pero si algo que debe hacer uno como padre, hoy en día lo aprendí tarde, ya usted sabe que tengo una hija que se llama Alicia, Rosy Alicia, es que no hay que trasladarle responsabilidades a los hijos muy jóvenes. Y no hay que llevarlos de la mano todo el tiempo. Acompañarlos, pero no todo el tiempo sobreproteger. ¿Qué quiere decir eso? Que ni tanto que alumbre al santo, ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¿Qué se encuentra haciendo ahora mismo Rosy Alicia? Rosy Alicia tiene 2 años y medio, la menor. Que es 2 años y medio. Ah, pues está muy sí, chiquita. porque Luisa, que es la niña de mi anterior relación, ayer llegó a Colombia, ella estudia en Marsella. Y Alicia vino a este mundo a cambiar, a transformar, a darme la oportunidad de ser mejor padre. Yo no voy a decir que he sido un mal padre, de pronto he sido un padre muy estricto, muy cansón, muy ceñido a la regla antigua. Nosotros nos criaron a cohete. Yo debo reconocer que a mi hijo más grande y a mi sobrino llevaron correa. Estoy convencido que Alicia no la va a probar. Vino a transformar, vino a decirme Ali, llegó el momento de decorar otra vez en Navidad. Porque algo que... al ser mujer le movió de pronto una sensibilidad adicional, o fue porque lo pilló en otra etapa de su vida? Me agarró en otra etapa de mi vida, Camilo, porque pues yo tenía a Luisa y a Jason, pero debo decir que en mi vida hubo un antes y un después. El después es cuando fallece mi abuela. Cuando fallece mi abuela, Camilo, a mí se me acaban las navidades, a mí se me acaba todo, y eso hace ya bastante tiempo. O sea, eso es como desde el 98. Yo sí hago buñuelos porque mi hija mayor, Luisa, es encantada con los buñuelos, hago y lo envío, pero a mí se me acabó el decorar, se me acabó el pesebre, se me acabó todo. Y llegó Alicia, y Alicia desde septiembre, ya tiene 2 años y medio, desde septiembre, cuando empezó a ver árboles de Navidad, empezó a gritar, ya habla y entre ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y eso mueve fibras. Y Alicia vino a cambiarme. Alicia vino a eso, a volverme feliz. ¿Tiene alrededor de 20, Alicia? ¿Cómo? No, vea que estamos confundiendo. Luisa... Jason y Luisa son los mayores. Luisa tiene 21, cumplió este año. Alicia tiene 2 años y medio. Yo volví a tomar la Navidad este año. Hoy está decorada mi casa. Sí.
Está confundiendo a Alicia con Luisa. Sí. Y Luisa es... O sea, es ese sentimiento que... Y bueno, ¿cómo fue volver a sentir ese espíritu de la Navidad? ¿Y le hacía falta por allá en el fondo? Uf, muchísimo. Muchísimo porque yo era muy feliz. En mi casa mi vieja no ponía la Navidad sino el 16 de diciembre, el día que empezaban las misas de Navidad. Y se acababa el 6 de enero, el 6 de Reyes. O sea, para nosotros la Navidad eran 21 días. Y nosotros no ¿Y entendíamos. ¿no le era su mamá o su abuela? Mi mamá, pero mi abuela era la encargada yo pegaba a mi abuela haciendo buñuelos, haciendo tamales, haciendo natilla, haciendo arequipe y la alcahuetería de mi abuela que me daba 100 pesos, 50 pesos. Entonces yo era pegado a mi abuela y mi abuela la novena y yo sentado en las piernas de mi abuela y mi abuela el mejor buñuelo para mí, el buñuelo con más queso, el consentido. Cuando muere mi abuela se me acaba todo eso. Lo retomo y cuando empecé a armar el árbol de Navidad, ahorita en diciembre, a principios de diciembre, y ver a mi hija intentando ayudarme, pues me llevó a esa época cuando armábamos el arbolito de Navidad en la casa y ha sido un redespertar del espíritu navideño que se va a tardar un poquito porque todavía sigue ahí con algo de Grinch, pero ahí voy con mi hija, aunque me lo despierta cada noche. Yo llego tarde a la pizzería, trabajo varios días a la semana y como está en vacaciones, ya estudia, pero me espera y a agarrar un tren que tiene y al abuelito que dice que el abuelito que es Papá Noel, el abuelito. Entonces es algo muy bonito, Camilo. ¿Usted tiene hijos? Bueno, sí, tengo dos niñas. Ah, bueno. ¿A quién le estoy diciendo? Sí, sí. Y también con una particularidad, las tengo con una diferencia de edad bastante amplia. Entonces la mayor tiene 19 y la más pequeña tiene un año. Entonces hemos como vuelto a arrancar en ese proceso cuando ya la mayor pues estaba ya también ya en la universidad. Además no pensar volver a ese proceso de crianza y demás fue un poco extraño, pero definitivamente uno ahí entiende que las cosas pues, pasan por algo y lo que vino a aportar a nuestra vida. Uy, aportan mucho. Y ojalá uno dice, pues, mis hijos mayores no les ha ido mal, están bien, pero siento que ahora soy mejor papá que antes. La experiencia sí, es muy bonito. Sí, claro, más consciente también, ¿no? más maduro. Bueno, por lo menos eso espera uno que sea. El nombre, ¿no? Rosy Alicia, viene también a ser un homenaje a su mamá. Cuénteme cómo fue su relación con su mamá, cómo fue su relación con su abuela, porque veo que hay como una relación muy fuerte entre esas dos figuras maternas. Sí, Camilo, mire, me voy a ir un poquito más atrás. Usted ya sabe que mi padre se llamaba Luis Hernán Bayona. Mi mamá se casó tarde, yo creo que mi mamá se casó tal vez a los 26 años. Mi mamá era del año 1948 y a los 30 años me tuvo a mí. A los 31 tuvo a Jesús, yo en el 78, Jesús en el 79, Ingrid en el 80. Mi papá fallece en el año 82, el 28 de enero, y mi mamá tenía 3 meses de embarazo de Marjorie. Sí, bueno, ahí se me adelantó un poquito, quería dar más ese término porque me pareció fuerte, ¿no? Digamos, que haya partido y además de repente. Yo sé que usted está muy bien dateado, pero me tocaba ir hasta allá porque tengo que concatenar esa relación tan fuerte con mi abuela y mi madre, porque mi mamá sufrió mucho. Los primeros 3 años mi mamá sufrió... Porque usted era muy joven, ¿no? Cuando muere su papá, no tenía ni 4 años. 3 años y medio. Mi hermano 2 años y medio, mi hermana 1 año y medio y embarazada mi mamá de Marjorie. Pero difícilmente recuerdo de su padre. Yo tengo un solo recuerdo, Camilo. Un recuerdo muy borroso y es que nosotros vivíamos en el Oroque, lo que conocen como represa, en la casa que está ahí. Nosotros vivíamos ahí porque mi papá trabajaba para Incora.
Y yo tengo ese recuerdo muy, muy lúgubre de mi papá afilando un cuchillo y yo al lado de él y mi papá diciéndome que me corriera. Yo vine a conocer a mi papá, las fotos de mi papá hace 8 meses, 8 o 9 meses. Mi hermano se encontró una foto y la mandó a restaurar y nos regaló a cada uno una foto. Yo no conocía a mi papá. No había... ¿Cómo, Camilo? Impactante fue ver la foto. Hermano, yo como no tuve papá, pues fue bonito verla. Yo dije, no, no se parece, pero tiene facciones de mi hermano. Ay, esta parte se parece a mí. Pero como no tuve esa figura paterna, pues, o sea, como que a mí no me hizo falta el papá nunca. Tal vez de niño, pero si estuviera mi papá fuera diferente, si estuviera mi papá no estuviera trabajando, no estuviera pasando por esto. Pero como que no hubo ese choque, como que yo entendí que no tenía papá. Y volviendo al tema, mi mamá sufre mucho, esos 3 años después que muere mi papá el 28 de enero, Marjorie nace el 16 de julio. Eso a nosotros nos generó algunos traumas de los cuales hemos ido sanando poco a poco, porque mi mamá se entregó al cigarrillo, ya fumaba, al cigarrillo y al trabajo. Mi mamá era modista, hacía morcillas, era modista, hacía tamales, o sea, mi mamá no paraba de trabajar. Algo que mi mamá no hizo fue tener una nueva pareja, pues también era el pueblo, era las raíces, la cultura, 34 años, 4 hijos. Mamá se tuvo que recostar, venir a donde mi abuela y nosotros estuvimos donde mi abuela. Esos 3 años tal vez que mamá sufrió tantísimo, que se entregó al dolor, fue mi abuela Evangelina el bastión. Y nos soportamos perdón que se me corta porque hablar de mi abuela es hablar del amor inconmensurable, como dice el himno nacional, inmarcesible. O sea, el amor por mi abuela no se marchita. O sea, siempre está vívido, siempre está ahí encendido. Entonces, ¿cómo, Camilo? Doña Evangelina. ¿Qué año murió? Podría decir que fue, creo que en el 98, 97, no, en el 96 murió mi abuela, en el 96. ¿Todavía no estaba usted todavía en una posición donde pudo ella ver de pronto sus logros? No, yo apenas iba a cumplir 18 años, en el 96 cumplía los 18, tenía 17 recién cumplidos, y hay un recuerdo muy triste, porque mi abuela para esa época tenía 89 años. Mi abuela es de 1906, del 25 de abril de 1906. Yo madrugué para venirme a Cúcuta por primera vez después de terminar el bachillerato, porque usted se tiene que ir a trabajar, usted tiene que ser el responsable. Mi abuela no, mi abuela decía, mi hijo se tiene que quedar acá, porque yo concursé para una beca para ir a estudiar a Medellín, se me dio y tuve que renunciar a eso porque había que trabajar por la casa. Y mi abuela no quería, y esa madrugada que me venía en un camión para acá, mi abuelo se paró en la puerta, me dio la bendición y me dijo, mi hijo, cuando vuelva yo ya no voy a estar. Y como a los 15 días murió mi abuela. ¿Y qué cree que pasó ahí? ¿Ella ya sabía, estaba enferma? 89 años, Camilo. Ya. Sí, claro, y había estado enferma, pero me dijo, cuando vuelva ya no voy a estar. Y sí, efectivamente, yo estaba acostado donde mi tío Joaquín, que me dio albergue, me dio posada y me dio una familia acá en Cúcuta. Y un día a las 11 de la noche tocaron el timbre y fui el primero que me paré en la cama y yo sentí que algo había pasado con mi abuela. Y así fue. Entonces volví a Ábrego, volví con mamá. Pero es que usted se siente que quiso más a su abuela que a su mamá. No. Para nada, son dos amores diferentes, sino que es que el amor de la abuela es un amor alcahueta, es un amor...
es que el amor del abuelo es un amor sin responsabilidad. Los papás tenemos una responsabilidad con los hijos. La única responsabilidad de los abuelos es alcahuetear a sus nietos. Y mi abuela me alcahueteó muchísimo. Me cuidó, evitó que mamá me diera muchas jugueteras por muchas cosas malas que hacía. Entonces, ahí ya se creó ese vínculo. Después quedamos con mi madre. Y gloria a Dios, Camilo, a nosotros nos empezó a ir bien, a todos. Y pues mi mamá, sus últimos años de la vida, los últimos 8 o 10 años de su vida, mamá pudo dejar las dificultades y pasar, bueno, gloria a Dios. Queda de pronto el sinsabor de que doña Angelina pronto pues no los vio, ¿no? Que él seguramente, ¿no? Muchas veces ha pensado en qué hubiera querido darle Uy, bueno, que hubiera querido que ella viera, pues, gracias a lo que pronto hoy usted hubiera podido brindarle. Camilo, mi abuela era como todas las abuelas del pueblo, porque es que todos decimos mi madre es la mejor madre del mundo y mi papá es el mejor papá del mundo y mi abuela, pero porque no conocemos otros, solo tenemos esos. Mi abuela era una mujer muy sencilla, de exagerada caridad, o sea, exagerada. Este comentario lo he hecho con mis amigos y con mi familia, con mi esposa. En la casa a veces no había para el almuerzo, o sea, y había lo del desayuno y se estaba desayunando y mamá decía, mamá, no hay para el almuerzo. Y mi abuela la frase decía, ¿qué es? Vos sí sos desagradecida. Apenas estamos desayunando y ya estás pensando en el almuerzo. Dios proveerá. Sí proveía, Camilo. Llegaba un bulto de pescado porque mi tío sí lo mandaba de Patiño. Llegaba un bloque de queso porque mi tío Emil se lo mandaba del campo. Llegaba alguien que, Rosita, que ahí le trae unas mazorcas, que aquí le trae una gallina. Y a pesar de eso llegaba la gente con mayor necesidad a mi casa y mi abuela partía una panela y le entregaba y sacaba una libra de arroz y le entregaba. Y mi mamá, con razón, porque mi mamá era la que tenía 4 hijos, pero mamá, y no hay más, Dios proveerá y Dios provee. En la Biblia... ¿Quién de ustedes 4 cree que heredó más esa nobleza? Todos, Camilo, pues, ay, hermano, no me ponga esa responsabilidad de decirme nobleza, porque eso es algo, Camilo, que yo he aprendido de mi abuela. Mi mamá lo tomó después, o sea, mi mamá, después de que me falleció mi abuela, mi mamá se convirtió en eso y lo tomamos nosotros. Pero de nosotros hay un hermano que sí se desprende hasta de lo que no tiene. Y es mi hermana Marjorie. Eso lleva a reprimendas por parte nuestra porque ella sí... ¿Cómo? La menor. Sí, ella sí se desprende, Camilo. Se desprende de absolutamente todo, lo que tiene y lo que no tiene. Entonces, nosotros a veces le decimos, vea, hay que tener mesura. Pero también es cierto, Camilo, yo espero no tocar fibras acá porque soy católico, creyente. El Señor me ha dicho cosas, ha puesto cosas en mi corazón. Decir cosas es prepotente, es tal vez blasfemo, pero sí he empezado a ver cosas, Camilo. Por ejemplo, en la Biblia, no sé si haya escuchado el tema de la viuda de Zaret, y la viuda de Zaret que va y le hace un pan a Elías y no tiene más, se lo entrega a Elías con la promesa de que su saco de harina no faltará y que su tinaja de aceite nunca se vaciará. Y así fue. Y yo lo viví con mi abuela. Y lo vivo en mi vida. Y lo vive mi hermana Marjorie. Y todos los creyentes lo vivimos con Jesús. Que es este momento para dar testimonio de Jesús. Porque cada vez que miremos a Jesús en esa cruz, Jesús pudo haberse bajado de ahí. Y no se bajó. Se entregó al servicio por todos nosotros. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Usted ha escuchado cuando le dicen primero usted, segundo usted, tercero usted y ahí sí el resto. No,
Primero el otro. Primero el Eso otro. ya, Eso es. Mi hermana Marjorie, vea, la pregunta fue corta, concisa y yo me la alargué 10 minutos. Mi hermana Marjorie heredó esa bondad. hay algo que me quedó sonando mucho de su proceso, como para ya irnos saliendo de esa fase, sino digamos cómo conectó de pronto lo que usted venía haciendo en términos de trabajo. Sé que fue un gran trabajador, empleado, fue reconocido como uno de los mejores vendedores del país en su área. Es decir, ya venía con unas capacidades evidentes, tanto lo que venía haciendo en el colegio, donde fue sobresaliente, y luego lo hizo lo propio en el trabajo. A pesar de que tuvo una dificultad en el emprendimiento, volvió a asumir ese reto, pero lo hizo de la mano de otra persona. Usted mencionó inicialmente un socio y es que me llama la atención porque cómo también podemos entender las relaciones societarias en una sociedad donde nos es difícil confiar. Y no nos es difícil confiar porque sí, también, o gratuitamente, sino porque hemos tenido también malas experiencias, donde podemos ver que la gente traiciona, donde podemos ver que el interés personal prima por sobre todo lo demás, donde la ética y la moral se van corriendo las líneas cada vez que se nos atraviesa, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? ¿Él fue de alguna manera su tutor o simplemente estaban en un nivel similar? ¿Y cómo ha sido y qué tan clave ha sido pues encontrárselo a él y cómo han podido mantener esa relación empresarial? A ver, Camilo, yo venía ya con un crecimiento empresarial, no, un crecimiento del conocimiento en cuanto a las autopartes se refiere. El trasegar por la vida en las autopartes me dio también muchos amigos que conservo. Uno de ellos es Iván, ojo con este nombre, Iván Botello. Iván Botello no se llama Iván Botello, Iván Botello se llama Gabriel Ruedas. Esa es una historia que hay que contarla alguna vez. Gabriel Ruedas también creció en los repuestos por una familia que lo adoptó y terminó en el mismo trabajo donde yo estaba, el primero que yo, y nos hicimos amigos, posteriormente compadres. Él empezó a trabajar en una empresa que se llama BM Repuestos y la vida me sonrió, el riesgo calculado que tomé de irme a trabajar para una empresa de Barranquilla como asesor comercial viajero en la ciudad de Cúcuta, pues me dio otro bagaje, me dio otra vista del mundo, me enseñó a conocer a unos proveedores. Vino mi segundo mentor, le dije que mi primer mentor fue Alex Tarazona. Vino mi segundo mentor, el señor Alberto Rodríguez, en la ciudad de Barranquilla, gerente y propietario de una empresa que se llama Indufar, una empresa muy prestante, una empresa maravillosa que llevo en el corazón, para la cual trabajé 6 años. Él fue mi segundo mentor. Además de tener unos mentores en la vida, necesita ayuda idónea. Y yo contaba ya con la ayuda idónea. La que actualmente es mi esposa, Rosa Carolina Peñaranda, era mi novia. Y yo ganaba muy bien, Camilo, en Indufaros. Muy bien. Era muy bien pago. En la escala de Maslow, usted sabe que arriba está el reconocimiento y yo tenía el reconocimiento. Contaba con la confianza del señor Alberto. Pero hubo un día que me picó el bicho a través del emprendimiento. Yo le hablé que me había quebrado una vez, me quebré 2. Y me quebré 3 y 4 tal vez en unos emprendimientos más pequeños. Pero volvió y me picó. Y ya estaba estudiando y ya estaba empezando a correr riesgos, siempre, lo he repetido varias veces, pero riesgos más calculados, más planificados. Y tenía la ayuda idónea de la que actualmente es mi esposa, de Carolina. Y me senté con ella y le dije, mira, yo voy a renunciar y voy a abrir un almacén de repuestos. La ayuda idónea es aquella que es empática y puede estar en desacuerdo o en acuerdo con usted, pero que le hace saber su pensamiento. Me dijo, si tú quieres, hazlo, yo te apoyo. Y así fue.
renuncié y iba por la Merced y dije, voy a contarle a mi compadre. Pero yo renuncié y alquilé el local donde está el otro punto de venta y duré un mes pagando arriendo y decidí renunciar y me fui a hablar con mi compadre, a contarle a mi compadre, mi amigo del alma también, y decirle, compa, yo renuncié a Indufaros. Y compa, ¿qué va a hacer? Yo no, yo voy a abrir un almacén de repuestos ahí en la avenida Sexta con Primera. Me dijo, uy compa, pero tanto que hemos hablado, usted dijo que si algún día íbamos a montar algo, lo íbamos a montar los dos. Yo, pues este es el momento, si quiere subir al carro, hágale. Dijo, listo, ayúdenme a redactar la carta. También ganaba mucha plata ahí. Para decirle que en el 2013 yo me ganaba en una empresa prestante como Indufaros entre 7 y 10 millones de pesos mensuales. Iván se ganaba más o menos 7 millones de pesos en el 2013, que para un asesor comercial es muy buena plata. Y nos fuimos a trabajar como socios con mi esposa que me ayudaba. Mi novia era mi novia para la época. Y pasamos de 10 millones de pesos a ganarnos 700.000 pesos durante 2 años. O sea, no todo es risa, también hay llanto. ¿Y cómo era el estilo de vida mientras trabajaba y tenía ese ingreso que era alto, digamos, por encima del promedio? ¿Cómo era su estilo de vida? ¿Persona de darse lujos, de gastar un poco el dinero? Vea que yo le dije a usted hace rato que quedan rayones, que quedan traumas, y son traumas que no he podido superar, que estoy trabajando. Para mí es muy difícil gastar en mí. Para mí es muy complicado gastar en mí. Pero para la época, llevar a mi mamá a Medellín, llevar a mi mamá a San Andrés, que mis hijos vistieran bien, que comieran bien, que fueran a restaurantes, llevar a mi mamá a tal lado. Usted sabe que en el pueblo, yo llegaba a mi casa y mi mamá decía, ese soco de cuchillo ya no sirve, casi me corto. Y en la noche cuando yo llegaba otra vez traía el set de cuchillos nuevos. ¿Y para qué se puso a gastar en eso? Pero esa era mi alegría. Y sigue siendo, porque yo puedo comprar un equipo móvil para mi hija costoso, o para mi hijo, o para mi esposa, y no soy capaz de comprarlo para mí. Eso es un trauma. Eso tiene raíces, eso tiene las raíces de la infancia, porque lo que usted se gane tiene que ser para sus hermanos y para la casa. Eso hay que trabajarlo. Lo venimos trabajando para mejorarlo. Entonces sí fue una época de lujos, de lujos entre comillas, de goce, de que la botella era Buchanan's, que no era ya antioqueño y ese tipo de cosas, de comer bien y ese tipo de cosas sí. Pero después pasamos a ganarnos 700.000 pesos. ¿Y cuál fue el parteaguas en el negocio? O sea, de pasar de esos 700 durante 2 años, de no declinar además, y dónde empezó a funcionar la cosa. O sea, ¿qué cambió? Pues hermano, yo dije 2 años, tal vez no fue tanto, pero sí fueron como unos 14 o 15 meses. Porque el parteaguas fue que llegó la competencia. Y la competencia nos dijo, o se despierta o se despierta. Y empezamos, la competencia nos hizo crecer. La competencia lo hace ver a uno los defectos que tiene y le hace ver las oportunidades que tiene. Ojo, si está usted con los ojos abiertos y está dispuesto a enfrentarse a eso, porque si usted la competencia la enfrenta con competitividad, va todo bien, pero si la enfrenta con pesimismo y sin el ahínco necesario, la competencia se lo come. Una cosa es competencia y otra cosa es competitividad, y nosotros decidimos ser competitivos y empezamos, y gracias a esa empresa nosotros estamos ahí los dos. Siempre han trabajado bien y han tenido la capacidad de que más esfuerzos en vez de problemas de egos y demás, ¿no?, que suelen pasar. Mire Camilo, yo he contado con la gracia de que las ayudas idóneas han depositado la confianza en mí. Mi socio es una persona que depositó su confianza. Nosotros somos socios al 50%. Ganas de declinar en esos 2 o 3 primeros años todos los días. Emprendedores, si de algo les sirve esto es todos los días tiene uno ganas de tirar todo al traste y volverse empleado.
¿Por qué? Porque pues uno no ve que el éxito llegue, porque todos los días hay dificultad para pagar la nómina y todos los días hay dificultad para pagar los proveedores y uno dice, pero si yo estaba bien, y si yo podía, y si estaba mejor, ¿por qué me metí en este cuento? Pero cuando el socio declina, está el otro para levantarlo y fortalecerlo, está la ayuda en la casa, diciéndole, no, usted es capaz, usted puede. No tienen que dar un peso, no tienen que poner plata para ayudar a solventar las necesidades de las empresas, pero una palabra de decirle, hágale que usted puede, tranquilo que va a ir bien. Por ahí hay un refrán que dice que cuando más oscura se pone la noche es porque va a amanecer. Eso es cierto. Cuando más difícil se pone, cuando los problemas se vuelven una cadena y uno tras otro es porque ya viene lo bueno. Entonces hay que saber aguantar como con la fe del carbonero, como dicen, que ya viene la beta. Hay que trabajar fuerte y confiar. Bueno, para finalizar, ¿cómo es su relación con Abrego? Ay, hermano, ¿usted por qué me hace esas preguntas tan fuertes? Mi relación con Ábrego lamentablemente es distante. O sea, sigue acá. Sigue metido en mi corazón. Amo mi pueblo, amo mis raíces, exalto mis raíces. Cuando estoy ante un auditorio haciendo alguna presentación, mostrando mi empresa, lo primero que digo es a Liomar Bayona Tarazona, tengo tantos años, soy de Ábrego Norte de Santander, decía Jairo Soto, de la A a la Z, el segundo municipio. Ábrego porque el primero es Abejorral. Un saludo para Jairo, también un gran educador. Soy distante desde que murió mi mamá. O sea, yo creo que usted se habrá dado cuenta que mi vida, o sea, todo el podcast circula alrededor de ese vínculo familiar. Va ahí en el perímetro y a veces es bien intrínseco el tema porque yo tengo un vínculo muy fuerte con el pueblo, pero yo llego a mi casa en Ábrego y a pesar de que han pasado 4 años, yo voy a la cocina a buscar a mi mamá para tomar café. Eso me ha alejado el tema de lo desordenados que somos, me aleja a veces el tema de la violencia, pero sigo amando mi pueblo, mis hermanos van todo el tiempo, yo voy una vez al año. Tengo que ir a llevar a mi hija Rosialicia. Voy a contarle otra cosita. Mi hija se llama Rosy porque mi esposa se llama Rosa, porque mi mamá se llamaba Rosa, porque la nona por parte de la mamá de Alicia se llama Rosa. Y el día que fui a registrarla, porque tuve que ir yo, mi esposa me dijo, no le vaya a poner Rosa, que Rosa es muy feo. Rosa es nombre de vieja. Y yo dije, no va a envejecer la niña. Pero cuando llegué allá, pónganmele Rosy, porque a mi mamá le decían Rosy. El vínculo con el pueblo sigue estando, el vínculo con el pueblo en mi empresa continúa, porque acá en la empresa pues trabaja mi sobrino que es del pueblo, trabaja algunas personas que son del pueblo, mi hermano, la gente que trabaja con mi hermano es del pueblo, a nuestras casas sigue llegando gente del pueblo, mis amigos, mis grandes amigos siguen siendo del pueblo. Yo no cuando van a Cúcuta se reúnen eventualmente. Nos encontramos, yo me encuentro con mi amigo Freddy, con mi amigo Yesid, con mi compadre Volmar El Bien, nos tenemos que encontrar, con Armando Ortiz, nos encontramos, se me están quedando muchos de los amigos, pero seguimos, hablamos, seguimos siendo hinchas de los mismos equipos, nos escribimos, hacemos pocas reuniones, pero me la llevo muy bien. No me queda sino agradecerle al pueblo lo que hizo de mí para yo poderme enfrentar en estos momentos a la vida de empresario. Agradecer a la gente que me vio crecer, agradecer a la gente que me apoyó, porque nunca he tenido un desplante, nunca he tenido un desprecio, siempre ha sido un camino lleno de halagos, de si puede, hágale, del hijo de Rosa lo pudo hacer. Y mi invitación a la gente del pueblo es que
que creamos más en nosotros, pero que nos preparemos más, que dejemos tanto chupe y que estudiemos más. Bueno, ¿y cómo va el tenis? Ay, hermano, el tenis, solo me falta la derecha, el revés, el drop y el servicio. Casi nada. Lo practico hace 12 años. Es un deporte maravilloso. Lo empecé a practicar porque mis rodillas empezaron a fallar y no pude jugar más fútbol. Y me enamoré del tenis. Estoy enamorado del tenis. Me gusta muchísimo, pero muchísimo el tenis. Ese es uno de mis hobbies y de mis placeres. Lo hago 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. ¿Y de qué equipo hincha, Ali? Hermano, del Cúcuta Deportivo. Soy hincha del Cúcuta Deportivo. Le hago fuerza. Mire que de pelado era hincha del Nacional, de Medellín. Mi compadre Volmar hincha del América. Pero hoy en día le hago más fuerza al América por mi compadre. Porque mi compadre sufre mucho con su equipo. Entonces, Bien, muy pegado a la América, bueno, ¿no? muy, pero muy pegado. Y entonces yo le hago fuerza al América. Al equipo internacional, pues el Barcelona, como que estamos enseñados a sufrir. Pero ya no le paro tantas bolas al fútbol, más al tenis, más a Roger Federer, Novak Djokovic, Yannick Sinner y ese tipo de cosas. Y sáquense de la cabeza aquellos que digan que el tenis es elitista. No es elitista. Es más caro jugar fútbol. Se puede mejor decir, pues, los grandes, ¿no? Hasta recientemente retiró las canchas. Sí. Muy interesante. Ali, muchas gracias por su tiempo. No me imagino cómo, pues, un directivo, gerente, un empresario de su nivel fue tan generoso para establecer el tiempo, porque debo reconocer que los sepan que, mejor dicho, estuvo casi que de agenda libre para que pudiéramos generar el espacio, y eso lo valoro. Muchas gracias por abrirse también, no solo con su tiempo, sino ver un poco esa alma, esos recuerdos, y compartirlos. Y sobre todo, gracias por inspirar a los que, pues, vienen de atrás, venimos también, y mostrarnos que con esa constancia, esa dedicación, pues se pueden hacer y se pueden ir construyendo los sueños. Muchas gracias, Ali. Camilo, gracias a usted por la invitación. Gracias por hacer esto posible. Gracias por hacerme, para mí esto es un gran homenaje. Gracias a mis amigos, gracias a mi esposa Carolina Peñaranda, gracias a mis hijos. Gracias a todas aquellas personas que se quedan por nombrar, a esas personas que pudiera y no debo, a aquellas que debo y se me olvida, a todas esas personas que me han dado tanto amor, a mi grupo de trabajo, que es un grupo maravilloso, no es frase de cajón, no es chicle, es un grupo maravilloso, y a usted en especial, gracias por haberme invitado, gracias a ese informante que tiene, que maravilloso el informante, y no me queda sino decirle un hasta luego. Estoy dispuesto, soy materia disponible. De pronto un día usted tenga esa idea, que se la voy a dar, de llevar a un grupo de personas a su set y hacer de pronto un panel y hablar de muchas cosas, porque creo que nuestro pueblo necesita más inspiradores y menos violencia. Hay muchas ideas y por poco alguna de ellas. Muy bien, Ali. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Camilo. Chao. Bueno, ¿cómo les pareció? Hermano, maravilloso, qué charla tan espectacular, de verdad que la